De manera privilegiada unió a los sacerdotes a él, para que siguieran haciendo presente en el mundo la entrega de su amor. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de dar así testimonio constante de fidelidad y amor. Uno de ellos fue don Dámaso Eslava, de quien durante este año hemos celebrado el centenario de su nacimiento. Con su entrega en nuestra Iglesia diocesana, especialmente animando y dirigiendo a tantos sacerdotes y seminaristas por los caminos de la vida interior, vemos de nuevo resplandecer el amor del corazón de Cristo, que son sus sacerdotes. En esta Eucaristía, celebrada por nuestro pastor, don José Manuel Lorca Planes, pidamos con insistencia al Señor la gracia que cada día suplicaba don Dámaso. Que el Espíritu Santo suscite una oleada de santidad en su Iglesia, que nos alcance a todos, especialmente a los que mayor testimonio hemos de dar, los sacerdotes, religiosos y las personas consagradas a Dios. Vivamos esta Eucaristía con profunda acción de gracias y súplica al Señor, pastor de nuestras vidas. Querido señor rector del Seminario Mayor, un saludo especial en su persona a los formadores y también a todos los alumnos seminaristas de este histórico seminario, porque son muchos años que lleva peregrinando en esta diócesis. Prácticamente terminado el Concilio de Trento, al poco tiempo fue cuando se fundó este seminario y conoce bien la historia de una iglesia, esta diócesis. Quiero saludar a los sacerdotes que me acompañan en el altar, especialmente a don Miguel Ángel, a don Miguel y también a don José Antonio, que estando trabajando a favor de la iglesia en la Santa Sede de la Nunciatura de Nigeria, ahora de vacaciones un mes aquí, está disfrutando del frío de Murcia, porque allí calor tenéis para vender, ¿verdad? Pues que seas bienvenido y siéntete lógicamente como en casa, porque estás en casa. Un saludo especialísimo también a todos ustedes que tenéis en la memoria el recuerdo de un hombre que para nosotros fue sin duda ninguna un pilar importante, sobre todo un hombre enamorado de Dios, un hombre que quiso servir a la Iglesia y que sin duda ninguna ha dejado una estela grande para ser imitada, una estela de confianza en Dios, de fidelidad al Señor, de amor a la Iglesia, y entrañablemente en su corazón estaban todos y cada uno de los sacerdotes. La experiencia como pastor, sin duda ninguna, también fue realmente hermosa en los pueblos y en las parroquias donde sirvió. Recuerdo en este momento a Yecla y la parroquia del Carmen de Murcia y otras que en este momento se me pasan de la cabeza porque no he repasado concretamente su biografía, es más concretamente en los lugares donde sirvió don Dámaso. Pero sí que es verdad que a la hora de celebrar la Eucaristía y tener en cuenta estas referencias como para actualizarnos nosotros también de cara a Dios, te das cuenta de la importancia que tiene el ver y contemplar los signos de la presencia de Dios o los signos de los que se ha valido el Señor para hacernos ver la grandeza de su poder, su presencia en medio de nosotros y el bien que podemos hacer a las almas, el bien que podemos hacer a las personas. Don Dámaso no ha muerto inútilmente, ha dejado también una estela de gracia, ha dejado una estela también de amor a la Iglesia. Y eso para nosotros, ¿qué nos quiere decir y qué nos dice a la hora de recordar la figura de un hombre que ha sido importante también en esta Iglesia de Cartagena y en la Iglesia Universal? ¿Qué nos está queriendo decir? Pues que debemos de saber tomar también nuestras responsabilidades, recoger la antorcha de los que han ido delante de nosotros y sobre todo ir afianzándonos en todos estos aspectos que ayudan a construir la Iglesia, pero conociendo la realidad que nos rodea, conociendo también el medio donde nos desenvolvemos para poder iluminarlo,
para poder bendecir a Dios en medio de este mundo que nos ha tocado vivir, para que conociéndolo, saber qué aspectos importantes del Evangelio hay que recordar y que no se pasen por alto. Si nos damos cuenta, a nuestro alrededor estamos viendo una época de enfriamiento religioso bastante generalizado en muchas etapas de la vida de las personas. Mucha gente que se aleja de Dios y que luego vuelve, es verdad, y que están haciendo una especie de vida en la que están eufóricos y luego se hunden totalmente en este ritmo como las olas del mar, que tienes momentos espléndidos de respuesta a Dios y luego te olvidas. Y hay gente que las olas son demasiado largas, que son muchos años los que viven alejados de Dios, años en los que te has olvidado de aquellas cosas que aprendiste de pequeño, y realmente estas cuestiones son dignas de tener en cuenta, sobre todo a la hora de predicar. Porque ¿qué dices tú a una persona que se ha alejado de Dios? No te la vas a encontrar en la misa de 12 todos los domingos. Algo tienes que hacer, algo tienes que buscar también para poder llegar a esta gente que vive lejos de la fe. El ambiente frío religioso que vemos es evidente que está ahí. ¿Qué necesitan? Voces proféticas, hombres y mujeres que como levadura trabajen en la sociedad. ¿Y quién lo tiene que hacer eso? Vosotros, los laicos, fundamentalmente los laicos. Llegar a todos dentro de las comunidades parroquiales, dentro del mundo, en vuestro trabajo, en los lugares donde se encuentra también la vida de la gente, porque el sacerdote, desde el púlpito, desde el altar, o incluso de las actividades que a través de la parroquia lleva adelante, no puede llegar a todos los ambientes. El sacerdote llega hasta donde llega, animar a los animadores, trabajar cercano también a aquellos que van a mover el espíritu del Señor y que le empujará y apoyará a todos aquellos que van a ir más allá. Ese es el papel del laico en la Iglesia. Y un papel no secundario, sino que cada uno tiene un ámbito donde se desenvuelve. Y ese ámbito es importante que nadie lo dejemos a un lado. Por eso, ser profetas, trabajar como profetas y recuperar la actividad apostólica de cada uno de nosotros, tanto de sacerdotes como de laicos, es esencial en este momento. Muchos fieles bautizados abandonan la fe o la reducen a unas vagas referencias que ya no configuran la mente ni le rigen la vida. Muchos, todo aquello que hacía referencia a la fe y a la vida de la Iglesia, etc., lo tienen olvidado en la noche de los tiempos. Otros nos dejamos influenciar por los tentáculos del mundo, que sin duda ninguna no es cristiano. Un mundo que está muy alejado de las ideas, sentimientos, preferencias y valores del Evangelio. Pero aquí estamos nosotros, los laicos y los sacerdotes, para recuperar la fuerza que tiene la vida de la fe y el Evangelio en la sociedad y en el mundo. Pocos cristianos que asuman la misión apostólica de su vocación cristiana como una tarea expresa y determinante en la vida, pero que hemos de procurar de darle cancha y de hacer todo lo posible para que con una buena preparación no se amilanen, sino que asuman la tarea con coraje y con la valentía apostólica que nos enseña, por ejemplo, San Pablo. Vivimos todos en un ambiente de una cultura contraria a la fe, antropocéntrica, hedonista, mundana, que no reconoce de manera efectiva en muchas ocasiones la soberanía de Dios, ni la primacía de la vida de la gracia. ¿Y qué hemos de hacer? En esta situación, las organizaciones y asociaciones de cristianos absolutamente necesarias para una buena preparación y su actuación efectiva en los diversos sectores de la Iglesia son cada vez más necesarias. ¿Y por qué hago referencia también
a todo esto? Porque era prácticamente el sinvivir de don Dámaso. Invitaba de una forma especial a una vida apostólica seria, a una entrega total al proyecto de Dios. No solamente se quedaba en el ámbito de lo interior, no solo se quedaba en el ámbito de cómo ibas tú creciendo a la luz de la fe, sino que el ánimo de él era animar también, valga la redundancia, a que cada uno asuma su papel en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy, pues? Voy a decir algo que era característico de él, era típico de él. Los cristianos no podemos ser, ante una realidad tan fría como tenemos a nuestro alrededor, ni pesimistas ni derrotistas. Ni pesimistas ni optimistas, como decía él. No podemos ser derrotistas. No podemos decirnos, ya no se puede hacer nada. ¿En quién creemos si decimos eso? ¿En quién creemos si decimos, ya no puede hacer nada? Desde luego en Dios no. Porque si creyéramos en Dios, sabemos que Dios es capaz de transformar lo que haya que transformar en el interior de cada uno para que asumamos el papel que Él quiere que llevemos adelante. Por lo tanto, de pesimistas nada y derrotistas mucho menos. Contamos con la presencia del Señor. Somos creyentes y conocemos la fuerza incoercible del Espíritu, con la asistencia irrevocable de la sabiduría y de la providencia divina. Contamos con el Señor. Desde que Cristo redimió al mundo con la fuerza suprema de la debilidad de la cruz, la condición normal de los cristianos es la de una debilidad permanente, pero que tiene una fuerza arrolladora, que dentro de lo que somos en definitiva, frágiles, débiles, etc., contamos con la fuerza de Dios, porque no es mi palabra, sino la palabra de Dios. No son mis fuerzas, sino la fuerza de Dios. No son mis debilidades, sino la asistencia del Espíritu que nos lleva a todos a tomar con coraje una tarea hermosa y grande. Nosotros, los católicos, tenemos que asimilar la experiencia de Pablo en medio de las tribulaciones. El mundo nos tiene por impostores y somos veraces. Como diría San Pablo, nos consideran trasnochados y sin embargo estamos llenos de proyectos. Piensan que estamos para desaparecer y sin embargo resistimos. Toda esta serie de cosas vienen bien recordarlas, porque muchas veces el pesimismo puede cogernos demasiado descuidados y decirnos a nosotros mismos, el mundo nos rechaza porque rechaza la Iglesia y porque rechaza todo lo que viene de la Iglesia y todo lo que viene de Dios. Pero hay de nosotros si nos lo creemos, hay de nosotros si nos dejamos llevar de este pesimismo y de este rechazo del mundo. No debemos caer en la tentación. Por eso recordad a San Pablo, como él dice, piensan que somos débiles, frágiles, pero estamos cargados de proyectos. Sabemos que no vamos a desaparecer, que es la fuerza que tiene el Señor en medio de nosotros, que nos invita a que nos levantemos de la oscuridad porque somos luz, que nos levantemos de las desesperanzas porque somos esperanza y que nos levantemos de las adversidades porque somos fuerza de Dios. Este realmente es el trabajo, la tarea y el ser de un cristiano. Vivimos la debilidad de Jesús, es verdad. Jesús la vivió ante los verdugos, pero su debilidad manifestó el poder de Dios y el esplendor de la nueva creación. De tal manera que el Señor prácticamente nos hace entender que algo nuevo está surgiendo. Lo que se leyó cuando la elección del Papa Francisco en la lectura de la palabra de Dios, algo nuevo está surgiendo. En este mundo donde piensan que el poder lo tiene el hombre, realmente están chocando con su propia medicina, porque se dan cuenta, sobre todo los que guían
las riendas de este mundo, que todo lo que piensan, que está en sus manos y que prácticamente depende de ellos, les lleva a un total fracaso. Mientras que el Señor no fracasa nunca. El Señor manifiesta siempre su grandeza y su poder. Don Dámaso, en este sentido, podemos decir que es una figura apostólica evangelizadora, en el sentido de que su aspecto físico era de débil, una debilidad grande, estaba enfermico siempre, eso es lo que parecía, pero por dentro era un volcán. Tenía un aspecto frágil y, sin embargo, la fortaleza a lo que te invitaba y a lo que te llevaba era evidentemente la fuerza de Dios. Ese es la mejor descripción que se puede hacer de su figura. Era con una cáscara frágil, tenía un corazón tremendo, un ánimo extraordinario, un sentido del humor que estaba manifestando la frescura de su interior y, sobre todo, la convicción de que el Señor le había llamado para una tarea importante. Y es que, siguiendo también todo el planteamiento de lo que dice el apóstol de las gentes, la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de todos los hombres. La ignorancia de Dios es más sabia que toda la sabiduría de todos los hombres y más eficaz que las técnicas y los poderes de este mundo. Siendo débiles, somos más fuertes que los fuertes de este mundo, porque contamos con la palabra de la verdad y con la fuerza del Evangelio. Creed que estáis con posibilidades extraordinarias de decir una palabra grande y hermosa en el mundo. Y que nadie diga, si soy frágil, si tengo muchos años, si no sé hablar, si no sé relacionarme con la gente, no tengo don de gentes, que cada uno ponga la excusa que quiera. Que cada uno ponga también la excusa que le venga a su cabeza para demostrarse a sí mismo de que es frágil, que inmediatamente Dios te dirá, no te preocupes, yo estaré contigo. Esa es prácticamente la dinámica que se notaba en el espíritu y en el trabajo de un hombre que nos ha hecho tanto bien a todos. Urge rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana y, si se prefiere, cristianizar el entramado de la sociedad. Pero la condición indispensable es que se recupere el fervor, la confianza en el Evangelio y la cohesión interna de las comunidades cristianas, de la Iglesia. Tenemos que recuperar no solamente el fervor y también la confianza en el Evangelio, sino también que no parezca que estamos unidos, sino que estamos en comunión. O lo hacemos o ya hemos fracasado. Si no lo vivimos así, ya hemos fracasado. No hay que esperar al día siguiente, porque o vivimos en comunión, o vivimos en la unidad, o ya hemos comenzado a fracasar. El proyecto del Señor era totalmente limpio, transparente, y es la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre por encima de todo, confiar en Él y dejarte llevar por el Señor. Y llevarse por el Señor significa que todos los que nos llevamos o nos dejamos llevar por el Señor estamos en la misma onda, unidos. Es verdad que el Señor reparte dones, talentos, gracias, y que en la Iglesia hay una riqueza impresionante de dones y de carismas. Claro que las hay, y claro que son un don, y hay que respetarlas y cuidarlas especialmente, pero no nos es lícito que cada uno de los que vivimos distintos carismas estemos con sospechas con el otro, o viviendo en situaciones de tener que tachar actitudes de unos y de otros. Así no vamos a ninguna parte. El creyente vive la confianza en Dios, la confianza total en el Señor, se deja llevar del Señor y, sobre todo, la comunión por encima de todo. Para lograrlo hará falta que unos y otros, los que sirven
y los que están también en cualquiera de las tareas que tiene la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosos, educadores, laicos, catequistas, todos, que asumamos las actitudes misioneras propias de tiempos de prueba y de persecución, y que centremos nuestro trabajo al servicio de la fe, en la vida espiritual de nuestros hermanos, con diligencia, con sabiduría, con abnegación, con generosidad, con entrega total al proyecto de Dios. Hoy, por encima de los continuos debates y enfrentamientos políticos, tenemos que reconocer que se está desarrollando en todo Occidente y en España de una manera especial, como de una manera virulenta, un gran debate de fondo religioso que afecta a la política, a la cultura, al arte, prácticamente querer dejar a un lado a Dios. Lo que está en juego es el intento de organizar la vida humana sin contar con Dios. Echarlo. Ese prácticamente es el problema que se está viviendo no solamente en España, sino en el mundo entero. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cruzarnos de brazos? ¿Decir que es imposible arreglarlo? No. Acercarnos más al que lo puede hacer, a Dios, que nos da la esperanza de la vida eterna, teniendo en cuenta la justicia interior y el valor de la vida virtuosa, favoreciendo interiormente a cada uno de nosotros con la fuerza del Espíritu Santo. Ser oyentes, escuchar a Dios, estar atentos, cuidar la vida interior. Esto le puede parecer paradójico al mundo. Es decir, que para arreglar lo exterior vamos a arreglar lo interior. Pues es así. Si una persona interiormente está vacía, ¿qué va a dar a los demás? Si una persona en su interior está en conflicto, ¿dónde va a poner paz? Si un sacerdote por dentro no se fía de Dios y está dejándose llevar de lo que el mundo le está ofreciendo y bombardeando continuamente, es decir, la seguridad del dinero, la seguridad de las amistades, la seguridad del poder, la seguridad, si uno va buscando otras seguridades, ¿qué va a predicar en el altar? La única seguridad o es Cristo o estamos tocando el violón. Este es el tema. Este es el tema. Y más en una época donde hay tantas dificultades, tanta frialdad, porque hay otro peligro del que nos avisa también la Iglesia. Los últimos papas, tanto el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, el mismo Papa Francisco, que nos creamos que estamos en un ámbito de calor extraordinario en nuestra Iglesia, metidos en una comunidad que nos queremos mucho y que no queremos salir a la calle porque hace frío, y entonces nos quedamos en nuestro mundo interior y ahí disfrutamos. Pero ¿cuándo vamos a salir a la calle a anunciar a Jesús? ¿Cuándo vamos a salir a los otros? Con razón, de una manera o de otra, cada uno con su personalidad y su lenguaje ha dicho hay que salir a la calle. Y el Papa Francisco lo dijo con su lenguaje: quiero lío en las parroquias, quiero el lío en las iglesias, quiero lío. ¿Qué está diciendo? Que salgamos a decirle a todo el mundo lo grande que es el Señor, lo feliz que tú eres por haberte fiado de Él y que cuente contigo para una tarea apostólica, evangelizadora, de discípulo y profeta. Yo voy a terminar solamente diciendo que somos poseedores de una levadura capaz de transformar al mundo. Tenemos la fórmula en nuestras manos. Hay algo que no nos puede quitar nadie. Ayer robaron en la parroquia de la Alborada. Se llevaron los cálices, el vinil de una vez, el Santísimo no, porque ha tenido la precaución el sacerdote todos los días de sacar el Señor del sagrario, guardarlo en una caja fuerte y dejar el sagrario abierto para que no esté el Señor allí, por las dificultades que se están viendo. De tal manera que el Señor no ha sido profanado. Pero ¿qué es lo que pasa en este sentido? Pues que en estas circunstancias
En estas circunstancias no podemos callarnos, no podemos encerrarnos en nosotros mismos, sino tenemos que salir, anunciar a Jesús, proclamar la buena nueva y anunciarlo con la fortaleza que nos da precisamente el Señor que habita en nosotros, pero sin miedos, y salir a la calle diciéndole a los demás: tenemos un tesoro que es imposible que nos lo robe nadie, y el mejor tesoro y el más grande tesoro que tenemos es este: Cristo vive, el más grande de los tesoros. Me importa poco que haya una bomba y que destruya nuestras catedrales. ¿Qué pasa? No pasa nada. Será una desgracia grande, pero no me podrán quitar nunca la fe que tengo. Nadie. Me pueden encarcelar, me pueden azotar, pueden hacer que sufra enormemente, pero nunca me quitarán el gran tesoro que tengo. Es la fe, que creo que Dios vive, y porque vive me ha ofrecido la vida eterna, el mejor tesoro. Que se han llevado los cálices es una desgracia. ¿Y qué? Pero que no se lleven nunca la fe, que no se nos lleve nunca la fe, que no nos quiten la fe, que no nos arrebaten la fe. Mientras tanto, vamos a hacer todo lo posible para que estas cosas no sucedan, y vamos a poner todos los medios humanos para que no sucedan estas cosas. Es nuestra obligación, porque es la herencia que hemos recibido de unos hombres y mujeres que han vivido la fe a lo largo de tantísimos años. Sería una desgracia que pasara estas cosas, pero todavía será una desgracia mayor si por debilidad nos dejamos la fe a un lado y nos dejamos llevar de la seducción de un mundo que está echando a Dios a la calle. Pues pidámosle al Señor que nos dé la valentía que necesitamos para permanecer firmes en la fe, que Dios os bendiga y que sigamos rezando, para que el Señor conceda también las virtudes y las condiciones necesarias para que pronto podamos ver también a don Dámaso entre los grandes hombres de la Iglesia. Que así sea.